Sean bienvenidos a las noticias de Argentina ARG. Comenzamos con el siguiente reporte informativo. El presidente Javier Milei ha demostrado desde el inicio de su mandato un coraje sin precedentes al enfrentarse a la oposición que intenta sabotear sus audaces propuestas. La polémica ley ómnibus, diseñada para corregir los errores económicos del pasado, ha sido rechazada por aquellos que temen perder sus privilegios corruptos. La oposición argentina, aferrada a su comunismo nefasto, ha convocado incluso a un paro nacional para bloquear el progreso liderado por Milei, mostrando su desesperación ante la posibilidad de perder el control sobre una nación que ansía un cambio real. La semana pasada, justo cuando cumplía 45 días en el cargo, el presidente argentino Javier Milei enfrentó su primer pulso con sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos opositores, protagonistas de una huelga general en rechazo a las reformas económicas y laborales del gobierno. Por cierto, se trató del primer paro general en casi 5 años, pues el último antes de este se había convocado en mayo del 2019 con Mauricio Macri al frente del Ejecutivo. Durante el gobierno de Alberto Fernández, no obstante las variables negativas y la continua pérdida del poder adquisitivo, no hubo ninguna huelga general. De hecho, tal como resaltó el diario La Nación, esta convocatoria de la Confederación General del Trabajo, CGT, la mayor central sindical del país, rompió un récord. Nunca antes un jefe de Estado argentino debió enfrentar un paro general en tan corto tiempo. Frente a la obstrucción sistemática de los líderes opositores, el presidente Milei ha demostrado una determinación inquebrantable al retirar reformas controvertidas para avanzar con su agenda económica y social. Su objetivo es claro: rescatar a Argentina del abismo al que fue arrojada por décadas de gobiernos corruptos que solo sirvieron a sus propios intereses, sumiendo al pueblo argentino en la desesperación y la pobreza. La resistencia de la oposición revela su verdadero temor: el resurgimiento de una Argentina próspera y libre de la influencia de sus maquinaciones corruptas. Hemos decidido... El gobierno del presidente argentino Javier Milei retiró el viernes las reformas fiscales incluidas en una ley de más de 600 artículos enviada al Congreso argentino, tras el amplio rechazo de la oposición a ese capítulo del proyecto. Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible. El proyecto sería debatido la semana próxima en la Cámara de Diputados, pero la oposición advirtió que rechazaría casi 200 reformas cuando se votara la ley, artículo por artículo, si el gobierno no aceptaba modificaciones. Los gobernadores opositores, que durante años han saqueado las arcas del Estado y han ignorado las necesidades del pueblo argentino, ahora se atreven a reclamar beneficios y coparticipación del impuesto país bajo el pretexto de proteger los intereses de sus provincias. Sin embargo, su hipocresía es evidente. Mientras se enriquecían a expensas del sufrimiento de los argentinos, nunca mostraron verdadero interés en el bienestar del país. Ahora, buscan desesperadamente mantener sus privilegios a costa del progreso nacional, utilizando al gobierno de Milei como chivo expiatorio de su propia incompetencia y codicia. Y uno de los temas que tiene en vilo a la política argentina es el debate de la ley ómnibus. Un día parece que estamos cerca de la aprobación, un día parece que estamos lejos, por momentos parece que hay acuerdo, por momentos parece que se rompe todo por los aires. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Envió, lo puso en su cuenta. Kirchnerista él, ¿no? Kirchnerista, muy kirchnerista. Recalcitrante, podríamos Exactamente. decir. Bueno, él envió un proyecto al Honorable Consejo Deliberante de su ciudad. ¿Para qué? Para que se declare persona no grata a quienes voten, a los legisladores que voten a favor de la ley ómnibus. La casta de Milei ha intervenido en nuestros diputados en forma de casta, por ejemplo los tucumanos y por ejemplo el gobernador tucumano, Jaldo, que cree que tiene una republiqueta que nos está perjudicando a todos. Por eso y por las facultades que tengo, que la van a ver en mi página, he decidido por decreto a referéndum del Consejo Deliberante, porque soy un demócrata, nombrar persona no grata, en este caso a los diputados tucumanos y a todo aquel que vote esta ley ómnibus y este decreto perverso del Ejecutivo. En materia de seguridad,
la directora del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado un nuevo protocolo de gestión para presos de alto riesgo, en un esfuerzo por devolver la paz y la seguridad a una sociedad acosada por el crimen y la impunidad. Este protocolo, diseñado para enfrentar a los criminales más peligrosos que amenazan la estabilidad social, marca un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia. En un país donde prevaleció el vale todo, las palabras de Bullrich resonaron con fuerza. En Argentina, los delincuentes no tendrán cabida para sus privilegios, dentro o fuera de las cárceles. La era de la impunidad ha llegado a su fin y el presidente Milei lidera el camino hacia un futuro de justicia y libertad para todos los argentinos. El motivo de esta conferencia es anunciarles la puesta en marcha del funcionamiento del nuevo protocolo de gestión para presos de alto riesgo. Un hito trascendental en nuestro compromiso con la seguridad y la gestión de personas privadas de la libertad. Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes, donde la delincuencia organizada se ha arraigado incluso dentro de nuestras instituciones penitenciarias. En nuestras cárceles existen personas que ocupan los eslabones jerárquicos superiores de organizaciones criminales y que son y siguen llevando adelante la conducción de estas organizaciones adentro de las cárceles. En medio de la tormenta política que azota a Argentina, el economista y referente liberal Javier Milei ha lanzado una serie de propuestas económicas que han generado un terremoto en el escenario político. Con un estilo provocador y sin pelos en la lengua, Milei propone medidas audaces que prometen sacudir los cimientos de la economía. Desde la eliminación de subsidios hasta la reducción drástica del gasto público, sus ideas han desatado una polémica sin precedentes. En materia de política antiinflacionaria, nosotros proponemos la eliminación del Banco Central, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por lo tanto, si le sacamos la maquinita de imprimir billetes a los políticos, se va a terminar la inflación. Por lo tanto, la única cura definitiva, creíble y con reputación para hacerlo correctamente hacia adelante es terminar con el Banco Central. La única forma que se resuelve el problema de los sueldos bajos es volviendo a crecer. Y Argentina hace más de 10 años que no crece porque no invierte. Y no invierte porque la presión fiscal es asfixiante, porque la inflación está descontrolada y porque no se respetan los derechos de propiedad, al tiempo que tampoco se ahorra. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar el ahorro, la inversión, la protección de los derechos de propiedad, que se va a manifestar en salarios más altos. El presidente argentino Javier Milei ha desatado una tormenta de esperanza en medio del caos económico que asola a Argentina, con propuestas que desafían las convenciones y un discurso incendiario. Sus planes para sacar a Argentina de la crisis incluyen reformas integrales que buscan desmantelar las estructuras burocráticas, reducir el gasto público y fomentar la inversión extranjera, aunque sus críticos lo tilden de utópico e imprudente. Argentina tiene la inflación más alta del mundo, según informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Además, el presidente Javier Milei enfrenta su primer paro general a tan solo 45 días de haber asumido su mandato. Las movilizaciones y protestas se dan con el objetivo de oponerse a las nuevas reformas económicas y laborales propuestas por su gobierno. ¿Podrá Milei sostener su estrategia para combatir la inflación, evitando la inestabilidad política y las protestas en las calles? Milei llega, lo primero que hace es, en este esquema de shock controlado, devalúa la moneda, el dólar pasa de 3.60 a los 800 pesos, pone impuestos, pone un impuesto país, pone retenciones a las exportaciones, genera un esquema blend, 80-20% para lo que es la liquidación de exportaciones, e intenta empezar a recomponer el balance del Banco Central comprando dólares, mientras en simultáneo, del otro lado, con la aceleración inflacionaria, ese 25% de inflación, se empieza a licuar todo ese excedente de pesos. Javier Milei se ha convertido en el blanco de la ira de los gobernadores kirchneristas. Las declaraciones incendiarias de Milei, que desafían la ortodoxia política y económica, han provocado una reacción feroz por parte de los mandatarios afines al kirchnerismo, quienes lo acusan de desestabilizar la paz social. Milei utiliza la controversia como un trampolín para consolidar su posición y desafiar a los líderes provinciales a debatir cara a cara sobre el rumbo económico del país. Estamos viendo, la foto que dejó este encuentro en el CFI
Allí estuvo, mira, Yarlora con los gobernadores de Juntos por el Cambio, que es una cuestión también ahí a tener en cuenta. Esta foto indica acuerdo. Inicialmente es eso, no se predisponen a una foto si no están unidos por un motivo. En este caso, seguramente para apoyar o darle apoyo a esta ley de bases. Claro, ahí bueno vemos a Torres, Esdero, Jorge Macri, Maximiliano Puyaro, De Loredo, Pichetto. Ahí vamos viendo Jorge Macri. Sí, claro. El bloque de los diputados de PRO, bueno, como vienen desglosando en estos días, están dispuestos a acompañar, de darle herramientas rápidas al gobierno nacional para que pueda avanzar. Claro. Ahí Torres también lo decía, la necesidad de que el gobierno arranque. Y por supuesto después hay cuestiones puntuales de cada uno de los territorios provinciales con respecto al financiamiento. El Papa confirmó que se reunirá con el presidente argentino Javier Milei tras su visita al Vaticano para la canonización de la que será la primera santa argentina. El pontífice se mostró abierto al diálogo luego de que Milei solicitara una reunión personal con él. El Papa no se encuentra ofendido por las palabras que en un momento de euforia dijo Milei en su campaña electoral. La intención de este encuentro es limar las asperezas y mantener una buena relación mutuamente. 12 de febrero con el presidente Javier Milei, lo hará en el Vaticano, en ese viaje que estará haciendo justamente Milei hacia Italia para participar de la canonización de Mamá Antula. Un día antes se estaría reuniendo con la primera ministra del gobierno italiano, con Giorgia Meloni, y estará viajando también en la previa a Israel. Confirma, insisto, el Papa que se estará juntando con Javier Milei y que está dispuesto a iniciar el diálogo, ¿no? Dice, con la Argentina, que todavía está entre paréntesis, esa es la definición. El viaje a la Argentina, que había inicialmente confirmado que se iba a hacer este año, bueno, habrá que ver si efectivamente se termina definiendo la fecha. Probablemente, dicen, en el segundo semestre, probablemente dicen, podría llegar a venir en el mes de septiembre. El Papa argentino que asumió ese lugar al frente de la Iglesia Católica. En una nueva explosión de sinceridad, el presidente Javier Milei ha vuelto a poner de manifiesto su firme rechazo a los gobiernos comunistas, destacando su posición intransigente ante ideologías que, según él, han llevado a la ruina a innumerables naciones. En una reciente entrevista con un medio de comunicación estadounidense, Milei no dudó en calificar a su homólogo colombiano como un comunista asesino, enfatizando la peligrosa naturaleza de dichas administraciones. Una declaración del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre lo que piensa de su homólogo de Colombia ha generado polémica. En una entrevista con la periodista Patricia Yaniot, Milei se refirió así a Gustavo Petro. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Esta declaración ya tuvo sus reacciones. La Cancillería de Colombia informó que llamó a consultas a su embajador en Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores manifestó su rechazo a través de un comunicado en el que asegura que las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de 2 siglos. Durante esta reveladora entrevista, el mandatario no titubeó al tocar un tema candente y polémico: la dolarización de la economía y la privatización de empresas públicas. Estas propuestas, que prometen ser el bálsamo para las heridas económicas y sociales del país, marcan un cambio radical frente a los gobiernos pasados, que, según Milei, sumieron a Argentina en una miseria prolongada. Con una determinación sin precedentes, el presidente deja claro que está dispuesto a desafiar las convenciones y adoptar medidas impopulares con el fin de liberar a la nación de las garras de la decadencia económica. Nosotros en el último mes compramos $5.000 millones y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi $8.000 millones, es decir que, o $7.500 millones. Con lo cual, si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. ¿Sigue pensando en adoptar el dólar? En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. ¿Tiene un plan B? No hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. Haces las cosas bien o las haces bien.
porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos, o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los Key Value Drivers del programa no se negocian. El presidente Javier Milei ha optado por la retirada estratégica del controvertido capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, una jugada astuta para asegurar la aprobación del proyecto en el Congreso. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la exclusión de este capítulo después de semanas de intensos debates con diputados y gobernadores, ya que se debe actuar rápido para que los efectos de la inflación tan alta que tiene el país pueda revertirse lo más pronto posible y así garantizar una economía estable para el pueblo argentino. Hemos decidido... El gobierno del presidente argentino Javier Milei retiró el viernes las reformas fiscales incluidas en una ley de más de 600 artículos enviada al Congreso argentino, tras el amplio rechazo de la oposición a ese capítulo del proyecto. Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible. En un emotivo acto en el Museo del Holocausto, Javier Milei anunció una próxima gira a Israel, consolidando su compromiso con la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. En su discurso, el presidente expresó su solidaridad con los rehenes en Gaza, repudiando de manera enérgica los actos de violencia perpetrados por el grupo temible Hamás. Milei no solo se comprometió a abogar por la liberación de compatriotas argentinos secuestrados, sino que también asumió el desafío de impulsar el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Queremos destacar que nos honra también con su presencia. El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó el viernes que visitará Israel en las próximas semanas y condenó la violencia del movimiento islamista Hamás durante una intervención frente a la comunidad judía. Para que la historia no se repita, nosotros, quienes defendemos la libertad, tenemos la obligación de que ello no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde. Argentina no silencia frente al terror de Hamás y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas. También prometió trabajar para poner fin a la impunidad de los atentados en la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita AMIA en 1994. Y también, en el marco de los 30 años del atentado a la AMIA, me comprometo a seguir trabajando para apoyar la justicia y poner fin a la impunidad que rodea este crimen aberrante y a la tragedia del atentado a la Embajada de Israel. Suscríbete a Noticias de Argentina, ARG. Para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.